Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacobo de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacobo voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Génesis 28, 10-22. Triste y larga fue la noche que pasó Jacobo en aquel lugar desconocido y desierto. Solo había una piedra en la cual apoyar la cabeza, el corazón lleno de angustia, de temores que le acosaban como perros de presa. ¿Y qué esperar del día cuya llegada parecía demorar tanto? ¿Podría seguir él especulando para siempre? ¿Acaso la vida no tendría algún sentido que aún desconocía? ¿No sería posible afirmarse de una vez en algo sólido, firme, como una roca? ¿Cuántos hay que se hacen las mismas preguntas que Jacobo se hizo en aquella noche memorable? Enigmas que requieren para su solución una revelación de la gracia de Dios. Jacobo acababa de tomar parte en un terrible y trágico engaño, un engaño concebido por su madre contra el padre con el fin de robar a su hermano. Lo más triste de todo aquello era que justificaban su proceder como necesario para cumplir con el propósito divino. Tal vez parezca raro, porque es demasiado común entre los creyentes el justificarse diciendo, es la voluntad de Dios que así sea. Cuando uno llega a ver, en términos de fracaso y derrota, lo que esto significa para la vida espiritual, entonces bien puede ser que se pregunte, ¿a dónde iremos a parar? Si es cierto que los propósitos de Dios se cumplen a través de nuestros esfuerzos, de nuestros engaños y de nuestras determinaciones, ¿dónde está el elemento divino, la intervención de Dios en nuestras vidas? Cuando permitiremos que Dios nos arrincone, que nos lleve y nos encierre en algún lugar donde nos hallemos sin esperanza alguna a menos que Él obre? ¿Cuándo dejaremos las cosas definitivamente en sus manos para que Él actúe según su parecer? Si comenzamos a examinarnos, tal vez no hallaremos ningún engaño tal o crimen, pero sí veremos, en muchos casos, que hemos llegado a depender excesivamente de nuestros propios recursos, de lo que nosotros podemos obrar y hacer ostensiblemente para cumplir la voluntad de Dios. Yo he llegado muchas veces a este punto. Y para entender la revelación de Dios es menester que uno se dé cuenta de su propia debilidad, de su propia necesidad. Cuando Dios quiere hacer algo en uno, cuando quiere darle una revelación mayor de su gracia, de su bondad, primero prepara el terreno de su corazón para que reconozca que le necesita, y luego revela su gracia para esa necesidad. Si nosotros no tuviéramos caídas, o no tuviéramos altas, si no experimentáramos fracaso, tampoco conoceríamos la gracia de Dios. No quiero decir con esto que Dios nos introduce en fracasos. Porque los fracasos vienen como resultados de nuestra flaqueza humana, pero Dios usa las distintas circunstancias para revelarnos esa naturaleza débil. Dios obra de esa manera en nuestras vidas para que lleguemos a ser conscientes de nuestra gran necesidad, y así estemos en condiciones de experimentar su gracia. Un hombre orgulloso jamás llegará a ser recipiente de la gracia divina. Y Jacobo era un hombre orgulloso, un hombre que recién comenzaba a reconocer que sus propios recursos no eran suficientes, que con sus propios esfuerzos no podría realizar lo que anhelaba. Como resultado de este terrible engaño tuvo que huir de su casa para salvar su vida.
Es posible que a algunos no les resulte difícil identificarse con Jacobo en esa situación en que corría para escapar de las consecuencias de su propia maldad. Esto es tan humano, tan propio de nosotros, tan personal, que no es necesario culparse de algún crimen para verse a uno mismo en ese lugar. Bien, Jacob está corriendo, huyendo. Llega la noche, la oscuridad, no conoce la senda, el lugar es desierto. Todo lo conocido, todo lo querido, ha quedado atrás. Por delante está lo desconocido, lo temido, y su corazón se siente abatido. En tal estado de agitación, nervioso y agobiado, se acuesta. No tiene sueño, pero igual se acuesta y espera que llegue la mañana, finalmente, duerme. Y sueña. Es interesante pensar que si bien Dios no ha podido ganarle el oído durante el día, lo gana de noche. Y mientras Jacob duerme recibe en el subconsciente una sencilla pero tremenda revelación de Dios. Una revelación doble. Jacobo está acostado, la cabeza reclinada en una piedra, y en el sueño ve bajar una escalera del cielo. Dicha escalera une la piedra donde está apoyada su cabeza con el trono de Dios. Jehová está arriba, Jacob abajo. Y no solamente ve una escalera, ve también una actividad intensa, ángeles que suben y bajan por la escalera, mostrando el favor divino para con él. En el mismo lugar donde pensó haberse alejado irremediablemente del Dios de su padre, Dios se comunica con él personalmente y le habla en palabras terminantes. No entraremos a considerar todo lo que el Señor quiso decirle, más bien nos limitaremos aquí al simbolismo y a señalar a grandes rasgos lo que Dios quiso que Jacobo entendiera. Seguramente que en aquel momento ni el propio Jacobo entendió toda la profundidad de esa revelación. A veces sucede así. Dios nos habla y recibimos un mensaje, aún podemos recordarlo, repetirlo cuando queramos pero no llegamos a comprenderlo. Los años pasan, y un día pensando que el Señor nos dijo tanto tiempo atrás, se hace la luz y exclama, recién ahora me doy cuenta, que Dios me quiso decir. Yo entendía las palabras, sí, pero hasta ahora había comprendido su mensaje. La duda ocurrió así en el caso de Jacobo. Él recibió el mensaje, pero, debido a su ignorancia de los caminos de Dios y su falta de experiencia, no captó todo su contenido en aquel momento. Sin embargo, hubo algo que entendió de la visión. Cuando despertó sintió temor por la presencia divina y exclamó, «¡Cuán terrible en este lugar!». No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Evidentemente había comprendido dos cosas fundamentales, interpretó la visión por lo menos bajo dos aspectos. En primer término vio que Dios quería comunicarle algo en cuanto al lugar de su morada, su casa, y, en segundo lugar, que deseaba revelarle algo con respecto a la entrada al cielo, la casa de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra casa? Cuando hablo de mi casa, me refiero al lugar donde vivo, allí donde habitualmente paro, donde están mi esposa y mi familia. Es un lugar de reposo, el lugar al que, por más lejos que vaya, siempre vuelvo. Podría ser una choza, o un palacio, pero no por lo que es intrínsecamente, sino por lo que representa para mí, es mi casa. Es mi hogar, es el lugar donde puedo quitarme las cargas, los problemas del día, y descansar tranquilamente, y decir que todo allí es mío. Cuando hablamos de la casa de Dios, debemos entender algo análogo. Creo que este fue el primer punto, la primera revelación, que Dios quiso comunicar a Jacobo. Note que cuando amaneció, Jacob se levantó y derramó aceite en ese lugar. No lo volcó hacia arriba hacia el lugar donde había visto a Jehová. Lo echó encima de la piedra. Fue este acto muy interesante, muy simbólico. No dijo Jacob, allí está la casa de Dios, sino aquí está la casa de Dios. En efecto nunca había comprendido esto. Yo pensaba que Jehová estaba allí, que desde allí él se comunicaba con mi padre Isaac y con mi abuelo Abraham. Pero ahora entiendo, veo de una manera distinta, porque Dios me ha hablado a mí. Esta es la casa de Dios. Todo esto es simbólico, porque ahora Jacobo está entendiendo que esa piedra es el mismo, esa piedra representa el hombre y el aceite habla de la operación del Espíritu de Dios, de su presencia, de su vida, de su poder, de bendición. Antes, yo la piedra, estaba solo. Ahora él se ha unido a la piedra. Y he derramado el aceite porque ahora comprendo que Dios anoche me dijo, Jacobo, tú estás lleno de tus propios diseños, pero yo quiero morar en ti, tú eres un vaso mío, tú eres una piedra, nada más, pero de ahora en adelante, al poner mi aceite sobre ti,
tú eres de mi propiedad, yo viviré en ti. No eres tu propio dueño, todas estas grandes promesas que te doy acerca de tu familia y de la tierra, de las cosas que aún están por delante, ten por cierto que yo las cumpliré, tú no harás nada con tus propios esfuerzos. Ya ves hasta dónde has llegado por tus medios. Tú solo no llegarás nunca a ningún lado. Pero yo te prometo, me comprometo, te juro que lo haré yo Jehová. Tú no vales nada, tú eres una piedra. El aceite es mi unción. Aún en el día de hoy, a pesar de que muchos de nosotros conocemos el Evangelio desde hace años habiendo sido criados en hogares cristianos, y escuchando una fiel predicación bíblica desde la cuna todavía no entendemos que no valemos nada. Nos comparamos con los demás y nos felicitamos por ser mejores. En cierto modo la bendición de Dios está sobre nosotros, pero no precisamente porque Dios nos ha hablado, sino porque venimos de hogares cristianos, hemos sido criados en una iglesia evangélica, pero no siempre hemos comprendido que la bendición de Dios viene sobre el alma que espera en Él y la recibe como la recibió Jacobo cuando estaba agotado, agobiado, desesperado. Cuando se han acabado sus fuerzas, cuando se han terminado sus diseños, sus propios propósitos, Dios habla, diciendo al corazón: ya tú no tienes más fuerzas. Ahora descansa, pues de aquí en adelante yo me encargaré de tu vida. ¿Sabe cómo puede uno darse cuenta si ha llegado ya este momento en su vida? Cuando realmente su corazón entra en un gran descanso y dice: gracias, Dios, ya veo que no lograré nada por mi propio esfuerzo, ahora descanso en tus manos. Así las cosas me vayan bien o mal, me resultará igual. Me doy cuenta de que por mi esfuerzo nunca lograré nada. Señor, todo está en tus manos y en ellas descanso, mientras seguimos preocupados por nuestro futuro, por nuestra influencia. Por nuestras cosas, no podemos descansar. Pero cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas, recién entonces estamos en el lugar donde Dios puede hablarnos, y en condiciones de entender su revelación. Comprender la revelación acerca de la casa de Dios no es cuestión de que lea la Biblia y extraiga de ella verdades técnicas relacionadas con el tema. No se trata de que entienda la verdad con la mente. Es cuestión de experimentar en su vida el fin de sus propias fuerzas, de recibir una revelación de la gracia de Dios en su corazón. Esto es lo que trae descanso. Solo cuando dejamos de lado nuestras ambiciones, planes y actividades, podemos ofrecer a Dios un lugar para su morada. Debemos entender claramente que su meta, su blanco es hacer de nuestras vidas su casa, su templo. Él desea vivir en nosotros y expresar su gloria celestial a través de vidas rendidas a su control. La puerta del cielo. El segundo aspecto de la visión, la puerta del cielo, es el que nos interesa en el sentido evangelístico. Sin embargo, muchas veces cambiamos el orden y ponemos primero la puerta del cielo, para entrar luego en la casa de Dios, porque nos hemos acostumbrado a la idea de que Dios mora únicamente en el cielo. Creo que el poner las cosas en este orden ha hecho más daño de lo que nos imaginamos. Hemos presentado el Evangelio como si la primera cosa que representara fuera una puerta al cielo, y que, luego, cuando lleguemos al cielo Dios manifestará su gloria y su presencia y viviremos eternamente en su casa. Pero este no es el orden bíblico, y erramos cuando contemplamos las cosas de esta manera. Primero, Dios está buscando algo para sí. Está procurando conseguir una habitación para sí en el hombre. El hombre tiene que relacionarse correctamente con Dios, tiene que disponer su corazón, para que sea un lugar donde él pueda venir a morar, que Dios haga primero un cielo aquí en el corazón. Esa escalera representa, en primera instancia, no un medio por el cual Jacobo puede subir, sino el medio por el cual Dios pueda bajar hasta Jacobo. Y solo en segundo término llega a ser el camino por el cual Jacobo podrá ascender. La escalera, que sirve para bajar y para subir, representa el Evangelio de Jesucristo que nos demuestra cómo Dios ha bajado a nosotros. No habría manera de subir al cielo, si Dios primero no hubiese bajado a nuestra historia, a nuestro fracaso, a nuestra debilidad, a nuestra muerte, a nuestro encuentro. Esta escalera simboliza el lugar en que Dios puede bajar hasta nosotros, pero más tarde significará también el lugar por donde el hombre puede subir al cielo. No entenderemos lo que significa el cielo si no entendemos el significado de la casa de Dios. Todos sabemos que el edificio donde nos reunimos para dar culto a Dios no es la casa de Dios. Entendemos que nosotros somos el templo de Dios. Pero me pregunto, ¿ha llegado a ser en nosotros algo más que una doctrina? Hablamos ahora de experiencias personales. No se trata de aprender una verdad nueva,
sino de experimentar una verdad antigua. No basta con tener la mente llena de doctrina y el corazón vacío, lo que nos interesa es caminar en la verdad, vivir lo que predicamos y pregonamos. Y la verdad que proclamamos y que debemos conocer experimentalmente es esta: el Evangelio revela el lugar por donde el hombre luego pueda subir al trono de Dios. El valor del hombre. Recalquemos, pues, los puntos principales. Primero, el hombre no es más que una piedra. Aparte de la bendición de Dios sobre su vida, sin la intervención divina, usted, yo, todos, individualmente o en conjunto, no valemos nada. El hombre fue hecho de barro, y llegó a tener vida solo en el momento en que Dios sopló en él. El hombre solo es débil, inútil, pero cuando Dios manifiesta su vida a través de un ser humano rendido a él, el hombre adquiere un valor positivo. Es por eso que el hombre solo, por bueno que parezca a los demás, es menos que un hombre a los ojos de Dios. Su valor es negativo, es un cero a la izquierda. Jamás puede tener valor mientras Dios está al margen de su vida. Segundo, en el simbolismo de nuestro relato bíblico, aceite representa la presencia de Dios, la unción divina. No se trata aquí de una comprensión mental de la verdad, sino de una intervención de Dios en la vida, un encuentro real y personal con Él. Y es esta presencia divina en nosotros lo que confiere un valor positivo a nuestra vida. Y el tercer punto es la unión que Dios efectúa entre la piedra y el aceite. Dios nos une consigo mismo, amalgama la naturaleza divina con la humana. Este sí es propósito eterno. Aún más es el medio por el cual la gloria de Dios se revela. La gloria de Dios no se revela, aparte del ser humano, sino a través de él en este mundo. Yo no podría decir lo que pasa en el cielo, pero en este mundo, donde el hombre domina sobre toda la estructura de la creación, Dios revela su gloria a través del hombre. Pero lo hace solamente cuando el hombre, que en sí no es más que una piedra, permite que Dios se una con él, que el aceite sea derramado sobre él, sobre la piedra. Luego, unido al hombre a él con Dios, encarna lo que Dios quiere que sea en este mundo, y llega a ser el instrumento con el cual se expresa en su creación. En los siguientes capítulos habremos de desarrollar estas verdades más extensamente, pero veamos ahora, ligeramente y a grandes rasgos, el cumplimiento de todo esto. Cristo Jesús era hombre, como Jacobo, como yo, como usted nació, como nosotros, de una madre, como nosotros se cansaba, sentía hambre y sed, agotamiento físico, gustó de todo, aún de la muerte. Pero este hombre era lleno del Espíritu de Dios. Él sabía que aparte de Dios nada podía hacer. Él mismo decía: no puedo nada por mí mismo. Nada puedo sin mi Padre, el Padre, que está en mí. Él hace las obras. ¿Dónde había aprendido esto? Por cierto que no lo había aprendido en la escuela. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Me escucho lo que dice mi Padre, le observo mientras Él obra, y luego hago lo mismo. El secreto de mi vida no está en que yo sea el Hijo de Dios, sino en que estoy constantemente en comunión con Él. Y Él se expresa a través de mi vida humana. Para redimir al hombre fue necesario identificarse perfectamente con Adán, con el ser humano, realizar en su vida humana el propósito divino para Adán. ¿Qué había querido Dios hacer en Adán? Mire a Cristo Jesús, todo lo realizó en él. Nos queda ahora la responsabilidad de andar como él anduvo. Tal vez hay quienes dirán: pero no puedo. Es cierto, Adán tampoco pudo. Pero es precisamente en él no pudo que el hombre llega a descansar en la gracia de Dios, apoyarse en el Señor. Lo que el hombre no puede, Dios sí puede hacerlo. Recuerdo bien cómo el Señor hizo real en mí esta verdad hace algunos años. Me sentía fracasado por completo. En otras oportunidades habla llegado a un cierto sentido de fracaso, pero siempre de un modo limitado. Sin embargo, esa vez llegué hasta el último escalón. Antes había guardado siempre la esperanza de que para algo servía. Y que, aun cuando en una u otra cosa había fracasado, todavía podría ser útil en algún otro sentido. Pero entonces perdí toda confianza en mí mismo. Sabía que no valía nada seguir corriendo o trabajando. Por mi propia cuenta comprendí que había llegado al final. Recién allí comencé a experimentar la gracia de Dios en una manera hasta aquel momento desconocida para mí. No digo que desde entonces no sentí más el poder de la carne. Eso sería pretender demasiado. Simplemente quiero ilustrar que tan solo en la medida en que Dios le revele personal e íntimamente que usted no puede, solamente en esa medida le podrá mostrar que Él sí puede.
Por lógica, entonces, si Él le convence de que usted no puede nada en ningún aspecto, está a un paso de mostrarlo de que Él sí puede en todo. Y para ese fin Él quiere morar, vivir en nuestras vidas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por escuchar nuestras meditaciones por este medio. Les pido que no se olviden de darle un like, suscribirse y tocar la campanita para poder seguir realizando esta actividad y que ayude a mucha siempre. Dios, la esperanza de gloria. Somos. Mensajes a tu conciencia.